Hola a todos y bienvenido a esta clase donde vamos a hablar sobre pair RDDs, ¿vale? O RDs de clave valor. Y este tipo de datos son unos datos estructurados muy utilizados en Big Data, en MapReduce, y generalmente se caracterizan por tener una clave y un valor. Y bueno, ahora lo veréis y os enseñaré cómo crear pair RDDs. Hay varias formas. Entonces, primero, como siempre, vamos a importar from PySpark, import Spark context, ¿vale? Y sc igual Spark context. Vale, entonces vamos a crear un pair RDD, ¿vale? Y la forma más fácil es a partir de una lista de tuplas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner creando un pair RDD a partir de una lista de tuplas. Vale. Entonces vamos a crear lista tuplas, ¿vale? Y muy sencillamente vamos a crear nuestra lista con A y 1. Luego la segunda va a ser B y 2 y la tercera va a ser C y 3. Muy sencillo, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi lista tuplas y yo sí lo puedo imprimir así. Lista tuplas, ahora simplemente es una lista normal en Python, ¿vale? Entonces vamos a crear nuestro pair RDD, ¿vale? Con sc.parallelize, como hemos estado haciendo hasta ahora, y hago mi lista tuplas, ¿de acuerdo? Vale, creo que me da este error porque se me ha olvidado inicializar Spark Context de forma correcta. Me faltaba aquí las paréntesis, pero yo creo que una vez que se inicializa podremos correr todo esto bien. Vale, perfecto. No hay ningún error ya. Vale, pues como siempre, ahora pair rdd.collect para ver nuestro RDD, ¿vale? Y como veis, parece igual a la lista de tuplas, pero es un RDD con clave y valor, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda forma es utilizando zip, ¿vale? Entonces voy a hacer así, utilizando zip. ¿Y cómo utilizamos zip? Pues zip utilizamos la clave y el valor, ¿vale? Entonces vamos a crear un pair rdd2 para que lo veáis y igual con sc.parallelize y vamos a utilizar zip, ¿vale? ¿Y cómo vamos a utilizar zip? Pues vamos a crear primero las claves y luego los valores. Entonces vamos a crear las claves que van a ser aquí dentro. Las claves van a ser A, luego B y luego C. Vale, ya tenemos ABC y vamos a hacer los valores. Y en vez de hacer 1, 2, 3, voy a utilizar la función range, ¿vale? Que si no sabéis cómo se utiliza, qué es range, podéis como siempre hacer así, range, ¿vale? Entonces podemos poner range con un parámetro de parar, ¿vale? Que lo hará en una secuencia de i más 1, i más 2, etc. O podemos poner start, stop, step. Y si queremos empezar con 1, pues tendremos que poner start, stop, step. Porque si yo pongo aquí un 4, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo para que lo veáis. Y hago pair rdd2, ¿vale? Punto collect. Veréis que me empieza con 0, ¿vale? Entonces no tengo que poner, tengo que poner que empiece con 1. Vamos a poner aquí para acordarnos start, empezar, stop y range, ¿vale? Esto significa que empiezo con 1, paro en 4, pero acordaros que aquí es 4, el índice va a ser 3, ¿vale? Y voy de 1 en 1, ¿vale? Hago así y ya veis que me hace 1, 2, 3, ¿vale? Porque empieza en 1 y para en el 4, que es el índice 3, y de 1 en 1, ¿vale? Entonces hemos creado un pair RDD a partir de una lista de tuplas, utilizando zip, y bueno, también se puede utilizar un archivo. Vamos a hacer el ejemplo de utilizar un archivo. Ejemplo, utilizando un archivo.
Vale, vamos a crearlo utilizando el archivo de Celestina, que ya lo tenéis subidos. ¿Vale? rddcelestina sc.textfile, acordaros que se usa textfile para un archivo de texto, la celestina.text. ¿Vale? Lo tenemos ahí subido. Y vamos a crear un pair rdd celestina. Entonces hacemos rdd celestina.map, ¿vale? Vamos a hacer para aplicar una función y voy a aplicar una función que utiliza lambda x, ¿vale? Y voy a hacer x.split, ¿vale? Eso que va a separar las palabras por el espacio. Voy a coger el primer elemento, ¿vale? 0, y luego simplemente voy a utilizar x, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lambda, que me falta la D. Vale, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy cada línea separándola, ¿vale? Por el espacio, cogiendo el primero y luego cogiendo la línea otra vez. Entonces estamos así creando pair rdd, ¿vale? De Celestina con la primera palabra de esa línea. ¿Vale? Bueno, aquí he hecho collect y es un poco peligroso porque es mucho texto, pero bueno, en este caso no hay ningún problema. Pero veis, en teoría deberíamos coger take sample, ¿vale? O sample para no coger todo. Entonces voy a coger sample false y voy a coger 5 casos. Vale, voy a coger otros. Vamos a coger 15 para tener algunos más. Pero como veis tenemos, por ejemplo, esa línea empieza con al, cual, etc. Y coge la primera palabra y luego la línea, ¿vale? Esto es simplemente otra forma de crear un pair RDD, ¿vale? Con clave valor, utilizando una función lambda y map de un archivo de texto, ¿vale? Otra forma es utilizando keyby. Vale, utilizando keyby, ¿vale? Simplemente podemos crear una función keyby y ponerle una función para crear la clave, ¿vale? Porque keyby es la clave. Entonces estamos creando primero los valores. Entonces vamos a crear los valores. rd igual sc.parallelize. Y voy a hacer un rango simplemente de 5, ¿vale? Bueno, vamos a verlo para que lo veáis. Esto debería ser de 0 a 4, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el pair rdd, pero vamos a utilizar rd.keyby, ¿vale? Y veréis que utilizamos una función lambda con x y voy a hacerlo muy simple, x más 1, ¿vale? Entonces el valor va a ser 0, 1, 2, 3, 4, pero la clave va a ser 1 más. Y podemos ver que esto es el caso, ¿vale? Veis que las claves ahora es 1, 2, 3, 4, 5, pero los valores que habíamos creado es 0, 1, 2, 3, 4, que están aquí. Entonces, keyby, creamos los valores primero y luego creamos con una función el key, la clave, ¿vale? ¿Qué más? Hay más formas. La otra forma es hacer zip with index, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, zip with index. ¿Y zip with index qué es lo que hace? Pues simplemente te da el valor que es igual al índice. Muy sencillo, ¿vale? Ya veréis. Entonces yo ahora voy a crear un rdd, ¿vale? rdd igual sc.parallelize, ¿vale? Y voy a crear uno con A, B, C, D y E, ¿vale? Creo mi RDD, que es simplemente un RD ABCD, ¿vale? Y voy a crear mi pair RDD utilizando rdd.zipWithIndex, ¿vale? Que ahora lo veréis. Vamos a utilizar zipWithIndex, así de fácil, ¿vale? Y ahora veréis pair rdd.collect, que lo único que nos ha hecho es que nos ha dado el índice de cada elemento. El índice 0,
el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Muy sencillo. Nos da el valor de la posición, ¿vale? O el índice, como lo quieras llamar, ¿vale? Y hay otro que es parecido al zip with index, ¿vale? Pero es zip with unique ID. A ver, chip no zip, ¿vale? Zip with unique ID. Vamos a hacerlo en Markdown. Vale, y vamos a usar el mismo de antes, rd.zip, ¿vale? Y veréis que os debe salir, y es el tercero, este de aquí, with unique index. ¿Vale? Y voy a poner directamente collect para que lo veamos directo, ¿vale? Veréis que lo que nos hace, ahora mismo tenemos el mismo resultado, pero si fuésemos a cambiar el número de particiones, que lo voy a hacer aquí, voy a poner un 3 para tener 3 particiones, ¿vale? Que ahora no lo veréis, pero si añadimos glom.collect veréis que tenemos 3 particiones, 1, 2, 3, y aquí vamos a volver a correr esto y veréis que ya no está ordenado, ¿vale? Porque nos da un unique ID y ya no tiene nada que ver con la posición, simplemente nos da un unique ID por partición, ¿vale? Ya no tiene nada que ver con la posición, simplemente te encuentra un ID único de esta forma. Si quisiésemos verlo aquí, podemos poner glom, ¿vale? Y vemos que, bueno, no tiene ya nada que ver con la posición, pero cada elemento sí que tiene un índice único, ¿vale? Y la última forma, que realmente ya hablamos de ella, zip, pero podemos hacerla utilizando dos RDDs diferentes, ¿vale? Entonces vamos a utilizar zip con dos RDDs. Vale, entonces vamos a crear RDD1 y va a ser sc.parallelize. Vamos a hacer un rango de 5. Vamos a darle 3 particiones, ¿vale? Y rdd2 sc.parallelize y vamos a hacer un rango, pero esta vez vamos a hacerlo diferente, pero va a tener que tener, tiene que tener el mismo número de elementos, ¿vale? Entonces, pedimos a 100, caemos a 105, ¿vale? Y por 1. Y vamos a darle 3 particiones también, ¿vale? Lo importante acordarse aquí con zip, tenemos que tener el mismo número de elementos, ¿vale? Y el mismo número de particiones, ¿vale? Y nos podemos fijar que este es el caso, r1.glom.collect, ¿vale? Y vemos que tiene 3 particiones, ¿vale? Con 5 elementos. Y vamos a ver que rd2 sea parecido, bueno, que sea igual, ¿vale? Tenemos 5 elementos y 3 particiones, ¿vale? Tiene que tener el mismo número de elementos y el mismo número de elementos en cada partición, además del mismo número de particiones, ¿vale? Entonces, ya que es igual, pues ahora sí que podemos crear nuestro pair RDD utilizando rdd1.zip y metemos el rdd2 aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Y como veis, nos ha creado nuestro pair RDD utilizando un RDD y utilizando otro. Y podemos ver, por ejemplo, también las particiones. ¿Vale? Queda igual, simplemente el mismo número de particiones y el mismo número de elementos por partición, simplemente que ahora tenemos un pair RDD clave valor en vez de un RDD simple. ¿Vale? Entonces espero que hayáis entendido cómo crear los pair RDDs a partir de una lista de tuplas, utilizando zip, ¿vale? Con la clave y el valor. Podemos hasta utilizar un archivo y crear una tupla utilizando una función lambda con map, ¿vale? De esta forma. Podemos hacer keyby, ¿vale? Simplemente creando los valores y utilizando la función lambda con keyby para crear las claves, ¿vale? Esto es una forma muy útil. Podemos zip with index, que simplemente te da el índice. O with unique ID para tener un ID único, ¿vale? Y esto ignora el índice. Y finalmente, utilizando dos RDDs que tengan el mismo número de elementos, el mismo número de particiones y el mismo número de elementos por partición. Ahí podemos utilizar zip para crear nuestro pair RDD a partir de dos RDDs. ¿De acuerdo?